El pensamiento crítico, un tema que muchas veces se identifica para las ciencias sociales, para otras actividades, pero también es importante para la inversión. A veces escuchamos incluso desde las escuelas, en educación media, el hecho de que, bueno, tienes que tener pensamiento crítico, no puedes creer en todo lo que te digan. Y eso se tiene que aplicar tal cual para el tema de la inversión. Pero eso requiere educación, ¿verdad que sí? Requiere educación porque hay que saber, hay que tener elementos claros, claves que permitan a ustedes allí al momento de invertir discernir entre aquello que puede ser riesgoso y lo que no, lo que pudiera ser una buena inversión, una buena decisión, etcétera, etcétera. MetaBit es presentado por CoinX y su servicio CoinPago. En un clic, pum y ya. Twist Estudio Creativo. Dale la vuelta a tus ideas. Hola Mundo. Hola Argeli. ¿Qué tal tu día? Hola querida Batar, bienvenida. Muy bueno el día, gracias a Dios, con bastante actividad, ¿no? Desde muy tempranito en la mañana, dando la bienvenida a este nuevo día, incluso desde la óptica del otro lado del mundo, laboralmente hablando. Pero aquí estamos en lo que nos encanta hacer, en nuestro MetaBit, tu guía de negocios en la era del metaverso, las criptomonedas y el emprendimiento digital. Educa tu mente para la inversión. Bueno, hoy tocamos un tema interesante, ¿verdad? Bueno, sobre esto vamos a hablar además con ejemplos prácticos. El pensamiento crítico para la inversión es nuestro tema de este episodio. Modo aprendizaje activado. Vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista en el ámbito de inversión y mercados, Alberto Cárdenas. Así registra nuestro especialista de hoy. Alberto Cárdenas es director del Centro de Estudios en Inversión Financiera y lo pueden conseguir en redes sociales como @SafePro con C, SafePro. Alberto, te saluda Argeli Vera, bienvenido a MetaBit nuevamente. Hola Argeli, un gusto estar en tu programa como siempre. No, nosotros también encantadísimas de recibirte. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? Te pregunta el avatar, ¿cómo estuvo todo hoy? Excelente, un buen inicio de semana, la verdad. Creo que bastante calor, un día caluroso. Oye, sí, ya el frío pasó, ¿no? Se alborotó el Sí, calor. así es. Mira, Alberto, y hoy vamos a hablar un temazo, ¿no? A mí me parece bien importante porque yo comentaba al inicio del programa que, bueno, así como uno le dicen que uno tiene que tener pensamiento crítico para otras áreas, en la financiera también es bien importante. Y tú lo destacabas precisamente en Twitter hace algunos días donde decías que una de las habilidades más importantes que deben desarrollar quienes invierten, quienes están en negocios, es precisamente el tema del pensamiento crítico. ¿Por qué esto? Así es, fíjate, el pensamiento crítico está catalogado por, bueno, digamos que las principales firmas consultoras de negocios a nivel global que hacen un ranking de las habilidades que deben tener los trabajadores, los gerentes, las personas que forman parte de las empresas y los emprendimientos, y Sí. hacen un ranking y se habla muchísimo, por ejemplo, del liderazgo y de cosas como, por ejemplo, habilidades en el desarrollo que lo hablas mucho en tu programa, como por ejemplo habilidades digitales para poderse mover en este entorno. Pero hay una habilidad en particular de la cual poco se habla, pero que realmente es importante, que es esta de la que tú estás mencionando, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es realmente la forma, es una manera de pensar, de abordar la realidad, que si quisiéramos resumirlo de una manera muy enfocarlo en el punto clave, diría yo que es la manera de poder percibir y crearse un juicio o una idea acerca de la realidad basado principalmente en hechos, en cosas que se pueden verificar. Hay gente que confunde pensamiento crítico con la crítica, con el hecho de opinar de manera contraria o distinta o algún evento hecho, pero realmente el pensamiento crítico lo que es
es poder entender la realidad tal cual como es, buscando la verdad y basándose muchísimo en hechos y no en suposiciones o en opiniones. Argeli, Alberto, el ex canciller inglés Francis Bacon expresó en los años 1600 que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Gracias, querida Avatar. ¿Qué opina de esto, Alberto? Sí, sin duda, como te digo, hay el concepto que dije antes es una cosa muy breve, pero en realidad es todo un conjunto de cosas, ¿no? Es un abordaje de la realidad, es pensar de distintos ángulos, pero siempre enfocado en cosas que se puedan verificar para poder construir o tomar mejores decisiones basadas en eso. Y el enfoque que le estás dando hoy, que es el pensamiento crítico para el área de inversión, particularmente, es muy importante porque el inversionista es un tomador de decisiones, básicamente. El inversionista es una persona que se encarga de evaluar el entorno, evaluar oportunidades, evaluar activos, y en función de eso dirigir un capital, correr un riesgo. Ese riesgo es el que él debe medir, entender, basado en que, bueno, en todas estas variables que se pueden recoger de la realidad, y para ello es muy importante tener esa habilidad de poder hacerlo sin los sesgos, y el pensamiento crítico es clave, es decir, eso que nos permite investigar, ir más allá de lo que aparentemente es, hacer una investigación más profunda y poder encontrar el porqué de las cosas. Ese es el trabajo del inversionista en crear una tesis de inversión frente a algo en particular, y tiene que desarrollar muchísimo pensamiento crítico, también pensar fuera de la caja, como algunas personas lo entienden, que es ver desde distintas perspectivas un mismo elemento, entender que hay escenarios, distintos tipos de escenarios o posibles escenarios siempre en la realidad, porque es dinámica y cambiante, que las cosas no son blanco y negro. Esos son todos enfoques que se pueden enmarcar dentro de esa habilidad que podemos conocer como pensamiento crítico. El pensamiento crítico, entonces pudiéramos decir, Alberto, que o la primera recomendación para el tema del pensamiento crítico, para darnos cuenta que lo estamos teniendo o no, es analizar la información que recibimos de la manera más óptima. Pero fíjate, muchos hablan, por ejemplo, en el caso informativo, los fake news, y hablan de cómo comparar, ¿no? De que debe investigarse, de que debe verse, por ejemplo, la calidad de la fuente, el chequear ciertos datos cuando se trata de websites y todo esto. Pero hay muchos que dicen, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con el tema de la inversión? Porque es importante. ¿Cómo a efectos prácticos esto se puede aplicar, por un lado? Y en otro lugar te quisiera preguntar, ¿cómo formar ese pensamiento crítico? ¿Qué hay que hacer para poder lograr esa educación del ser, de la mente, para que al momento de invertir pues tenga esa habilidad de discernimiento? Bueno, en este entorno, especialmente como lo dijiste, lleno de fake news, de redes sociales, donde hay todo tipo de información, muchas veces información, digamos, entre comillas, de baja calidad o mucho ruido, con fuentes que no son verificables. Obviamente, el que invierte necesita su principal fuente para tomar decisiones, no es otra cosa que la información. Entonces, muchas veces esta persona debe aprender a generar, por ejemplo, filtros, hacer lo que dijiste, ir a la fuente, verificar las cosas, entender la diferencia entre lo que es un hecho y una opinión. Es muy importante. Hay personas, por ejemplo, que deciden emocionalmente invertir en algo porque alguien opinó algo. Hay personas que se han dejado llevar, por ejemplo, por una opinión o un tweet de Elon Musk, que literalmente ha tenido el poder de mover mercados. Y ha ido a comprar memes. Criptoactivos. Y ha ido a comprar memes. Exacto, o vender o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces nosotros no tenemos la certeza de qué hay detrás de esa opinión o de ese tweet. Y el inversionista tiene muy pocos elementos en la mano para tomar una decisión
solo por el hecho de que Elon Musk dice que hay que comprar Dogecoin o cualquier otra cosa, ¿no? Y al final el mercado puede terminar haciendo algo muy distinto. Y la verdad es que quizás él tiene una estrategia detrás que lo que al final le conviene es que ocurra, digamos, la manipulación de mercado, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de cosas es el pan nuestro de cada día hoy, y los inversionistas deben aprender a no dejarse llevar por este tipo de información. Si alguien va a tomar una decisión de comprar un criptoactivo o una acción de una compañía, no debe ser porque Warren Buffett, por ejemplo, diga que es maravillosa. Una cosa es que lo diga, que es su opinión, y otra cosa es realmente verificar si Warren Buffett la tiene en cartera, en qué proporción, ha vendido recientemente las acciones, cuáles son los números que tiene la compañía ahora mismo, cuál es el historial. Es decir, ese es el trabajo del pensador crítico, más que confiar y creer que definitivamente su opinión es la válida y basado en eso ir aceleradamente a tomar una decisión. Investigar es clave entonces para el Investigar, pensamiento sin duda. crítico. Fíjate, cuando tú has introducido un concepto en los análisis que hemos venido haciendo acá en Metavid, Alberto, y tú has hablado mucho y has hecho hincapié en que todo aquel que quiere invertir debe tener claro el tema del riesgo. Cuando hablamos del pensamiento crítico y de inversión, ¿qué rol toma el factor riesgo en este proceso de pensamiento crítico, de aplicación además de él? Bueno, el pensamiento crítico es uno de los mecanismos que se tiene definitivamente para ayudar a mitigar el riesgo. El riesgo siempre va a estar presente, ¿no?, en el área de la inversión. Y acuérdense que no estamos lidiando con la incertidumbre. Los mercados financieros, nadie puede predecirlos con exactitud. Eso es algo que hay que partir de allí. Pero se puede hacer un trabajo de entender y de ir por capas, avanzando en el hecho de descartar, por ejemplo, hipótesis, y esto tiene que ver con estas herramientas del análisis fundamental. Por ejemplo, hay personas que simplemente ven los estados financieros de la empresa, y si la compañía no tiene unos niveles de deuda adecuados o no tiene unos estados de ganancia o un flujo de efectivo determinado y saludable, pues por ejemplo no puedes entrar. Ese trabajo de ver los datos, de ver exactamente la realidad, forma parte de ese trabajo de pensar críticamente, para al final tener un juicio de valor formado bajo argumentos reales, basado en hechos, en hechos que al menos verificables, y uno puede decir, bueno, aquí están los estados financieros auditados, hay un mecanismo que permite decir, bueno, esto es una realidad. Y aún así no hay una garantía total tampoco. Han ocurrido fraudes contables y ese tipo de cosas. Claro. Pero mitiga. Se puede, con la investigación y el trabajo de analizar y tomarse el tiempo con paciencia de hacer el trabajo, obviamente las decisiones van a ser más acertadas y la mitigación del riesgo mejor. Esto va como un rayo. Esto va como un rayo, querida Avatar, amigos metaoyentes, y seguimos conversando con Alberto Cárdenas acerca de precisamente el tema del pensamiento crítico para la inversión. Alberto, cuando hablamos de fuentes fidedignas, tú que eres profesor, que además conoces muy bien todo este tema de los mercados financieros, ¿qué fuentes recomendar a la hora de hacer este trabajo de investigación que tú nos decías que es importante efectuar cualquier inversionista para poder tener pensamiento crítico y tomar decisiones lo más acertadas posible? Bueno, hay una pregunta que no te completé con respecto. Hay una respuesta que no te di en la última pregunta, y es que, bueno, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico? Y rápidamente digo que esto es algo que se estudia, hay guías, hay libros escritos acerca del pensamiento crítico, usando simplemente el buscador de Google, buscando guías sobre el pensamiento crítico. Hay una página web que es de la asociación o de la fundación sobre el pensamiento crítico, y hay múltiples guías en español y en inglés que allí pueden buscar, es una técnica, ¿no?, y que se aprende y que hay que estudiarla. Poco a poco también hay software que... Ustedes en el Centro de Estudios para la Inversión Financiera apoyan en esto, tienen talleres, sí, cursos. lo hacemos, lo forma parte dentro del currículum de nuestros programas. Siempre hablamos sobre el pensamiento crítico como una de las habilidades necesarias, tanto para el área de la inversión como para el área de trading. Es una de las habilidades que enseñamos y por supuesto la tomamos en cuenta dentro de nuestros programas de formación. Buenísimo. Nos estabas diciendo que también hay software.
Hay un software que desarrolló la Universidad de Melbourne en Australia que se llama Rational, que ayuda a argumentar o a crear un esquema para el desarrollo del pensamiento crítico. Es una especie de formación de mapas mentales. Okay. Y bueno, les doy el dato aquí en Metabit para que puedan buscarlo y también explorar un poco hacer diagramas para el uso del pensamiento crítico. Repite el nombre, porfa. ¿Cómo lo conseguimos por allí? Rationale, se escribe Rationale. Ok, perfecto, buen dato. Así es. ¿Qué otras recomendaciones allí nos tienes en ese sentido? Bueno, con respecto a las fuentes y con a dónde acudir, obviamente hay que tener filtros, especialmente en este mundo de las redes sociales. Yo digo que es importante hacerse, por ejemplo, los que consumen información vía Twitter, que yo soy una de esas personas, me gusta mucho esa red social, pero como sabes hay de todo. Yo trato de seguir, por ejemplo, de crear las opciones de listas que hay en Twitter, y crear listas de seguimiento por temática, y también trato de seguir personas que tengan cierta credibilidad, que estén verificados. Si los tomo como fuentes, me gustaría que fuesen personas con las que uno, de alguna manera, uno pueda confiar, sea algún periodista certificado de alguna cadena importante, que uno tenga cierta confianza con respecto al consumo de esa información. Claro. Y eso siempre es importante tenerlo, ¿no? Y filtrar, hacer una especie de filtro dentro del consumo nuestro de todos los días de las redes sociales. Ese es otro dato importante para ya ir creando, digamos, no embasurarse con muchísimas cosas, sino tener las fuentes pues verificadas. Hay muchos portales de noticias también que se pueden verificar, se puede explorar, hay que hacerse trabajo previo, y ahí pero el mensaje final ahí en ese sentido, en el consumo de la información, es tener criterio y generar algunos filtros para poder consumir la información con algo más. Pero aún así, igual, no creer todo lo que uno lee de una vez. Hay que tratar de hacer el trabajo de buscar la realidad. Usualmente está en otras capas, un tanto más abajo de lo que uno consume superficialmente, más allá de lo que puede significar un titular. A veces uno lee un titular en una red social y el titular dice una cosa, pero cuando uno abre el artículo y luego vas a la fuente, te das cuenta que el mensaje es otro. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y en el caso de la inversión hay dos fuentes importantes para hacer el trabajo fundamental. En el caso de los criptoactivos, siempre digo que hay que ir a primero leer el libro blanco de los proyectos, en el caso de los criptoactivos, y consumir esa información, analizarla, leerla, entenderla, y luego pues a los sitios oficiales de los proyectos. Y en el caso de las acciones y otros productos, siempre es los estados financieros y las páginas web oficial de la empresa, de la compañía, que si es una empresa pública que cotiza en bolsa, que es pública, debe publicar, valga la redundancia, o debe hacer pública toda su información financiera, incluso sus planes de negocio, las presentaciones de los gerentes, etcétera. Ese tipo de información es bueno consumirla allí en la fuente y no tanto después digerida por el Wall Street Journal o cualquier medio de comunicación financiero. Es mejor uno ir directo y consumir la información. Perfecto. Fíjate, Alberto, otra de las cosas que nos han preguntado por redes sociales con respecto a este tema del pensamiento crítico es cómo desarrollarlo. Tú has dado varios tips alrededor de todo el programa, has hablado del tema de la investigación, de cotejar y todo esto. Hay quienes piensan que la lectura también es clave. Si habláramos, digamos, de un resumen antes de culminar nuestro episodio de hoy, ¿cuáles serían las formas, cómo poder desarrollar ese pensamiento crítico específicamente para la inversión? Voy a dar un pequeño ejemplo para ilustrar un poco de qué va esta habilidad, ¿no? Buenísimo. Por ejemplo, en este software que hice mención, ellos ponen un ejemplo icónico para explicar cómo es el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, el hombre llegó a la luna. Tú sabes que hay toda una especie de teorías de conspiración que dicen que es posible que lo de la luna haya sido, tú sabes, un fake, invento, un fake y todo esto. Entonces el pensamiento crítico, la manera de desarrollarlo es
usualmente parte de una afirmación, ¿ok? Por Sí. ejemplo, el hombre llegó a la luna, es una afirmación, ¿ok? Ok. Y a partir de allí se van construyendo argumentos y contraargumentos con respecto a esa afirmación. Entonces, el primero, bueno, el hombre llegó a la luna porque hay pruebas, hay fotos del Apolo tal, que llegó en tal fecha y que tal. Este puede ser uno. Ujú. El hombre no llegó a la luna y entonces se van construyendo los contraargumentos. Al final vas creando una matriz de lado y lado, Ujú. con argumentos y contraargumentos, y esos argumentos y contraargumentos deben finalizar en hechos verificables. Y aquellos que no pueden, esos argumentos o contraargumentos que realmente no tienen asidero en la realidad, que no se pueden verificar, obviamente son, digamos, eslabones débiles de esa cadena, Ok. y uno ahí al final puede realmente terminar decidiendo o viendo claramente si en efecto el hombre llegó o no a la luna. En el caso de este ejemplo, Ujú. es ilustrativo, y sí, al final se verifica si el hombre sí llegó a la luna por todos estos argumentos a favor, todos estos que se dicen en contra, pero que al final es muy débil la cadena de verificación. Claro. Y la cadena de verificación por el lado a favor, pues es bastante amplia. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, Apple es una buena acción, o Apple va a ser cualquier afirmación que uno quiera, y a partir de allí uno empieza a construir un mapa Ujú. que debe terminar obviamente en una decisión. Bueno, de verdad que como siempre, Alberto, encantadísima de poder, digamos, conversar contigo, de los aportes que nos das precisamente en nuestro Metavid. No sé si quieres agregar algo más a este tema del pensamiento crítico para la Nada, inversión. yo Recordar agradecido si por la hay... oportunidad. Bueno, Alberto, gracias por haber estado Muchísimas con gracias nosotros. a ti, Ariely. En conclusión, Argeli, ¿cuál fue el aprendizaje del día? Aprendimos acerca del pensamiento crítico, ¿verdad? Esa capacidad que podemos lograr para analizar la información que recibimos. Pensamiento crítico es importante para todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos aprendido desde el punto de vista informativo ya desde hace algunos años, ¿verdad? Con los fake news y buscando allí de alguna manera de buscar la información fidedigna, curada, real. Bueno, esto también hay que aplicarlo, amigos metoyentes, para el caso de la inversión. Con nuestro especialista en el ámbito de inversión y de mercados, Alberto Cárdenas, aprendimos que en la inversión debes investigar, debes seguir a fuentes fidedignas en el tema vinculado a la inversión que te interese, pero siempre comparando, no creer solamente, no ir a comprar, no ir a invertir solamente porque alguien diga algo, sino investigar los proyectos, investigar quiénes están detrás, cómo está ese movimiento, qué realmente está diciendo la comunidad de ese proyecto, qué realmente o cuál realmente es el movimiento de inversión, cuál es su riesgo, tomar en cuenta todo este tipo de cosas, investiga. Créate tu propia opinión a razón de este pensamiento crítico. Además, allí se les hizo una recomendación bien particular en torno a una plataforma que pueden utilizar para precisamente generar o buscar información que les pueda al momento de la inversión generar o ayudar a hacer este razonamiento crítico en el ámbito financiero. Habilidades que te pueden estar dando esta seña de que estás allí ya desarrollando tu pensamiento crítico, la habilidad de pensar empíricamente. Existe la teoría, pero llevar la teoría a la práctica y tener esa facilidad, además contextualizada, es clave. También pensar de múltiples maneras, decía Alberto, ¿no? Pensar fuera de la caja, ver los distintos escenarios, no enfocarte solamente en uno y sacar la conclusión. También pensar en cantidades, no solo en direcciones, dicen por allí, o sea, es clave dominar la habilidad de poder chequear la intensidad, el impacto de los distintos factores de lo que estás analizando. Y bueno, por allí como dicen, ¿no? Habilidad de pensar como zorros y no como erizos. Valorar un poco más el tema de todo lo que puede estar allí estando de fondo, más allá de generar una acción por reacción, sino por investigación, por pensamiento crítico que pasa y que al final concluye en que tú tienes tu propio juicio sobre lo que vas a hacer muy bien fundamentado. Vamos a educarnos, amigos, esto es clave y más al momento
de la inversión. Y como siempre les decimos, abrazos luminosos de aquí al metaverso y más allá. Gracias por la compañía. Abrazos luminosos.